En esta mañana vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer por ahora el mensaje a Pérgamo, versículo número 12. Dice la escritura de la siguiente manera: Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Hermanos, venimos, ustedes saben que mi mensaje es el reino de los cielos. Ese es el mensaje. Y yo topo todas las doctrinas de la Biblia, las vamos a topar, todas. Pero todas las enfocamos desde la perspectiva del reino de los cielos. Las relacionamos con porque ese es el mensaje. Y eso es lo que Jesús nos mandó a predicar. Eso fue lo que Jesús predicó durante todo su ministerio mientras estuvo aquí en la tierra, el reino de los cielos. Ese fue su mensaje. Él vino a anunciar el reino de los cielos y vino a morir en la cruz para pagar el precio para tener ese reino de los cielos. El fin, escúcheme, la vida de un cristiano que ya ha crecido, madurado y conoce las escrituras, no está centrada en la cruz de Cristo, está centrada en el reino de los cielos. Yo no menosprecio la cruz de Cristo. Allí Jesús murió y nos perdonó los pecados. Y allí Él crucificó nuestra carne, nuestro viejo hombre, para que podamos vivir, no pecando, sino haciendo la voluntad de Dios, para que no sirvamos más al pecado. Pero escúcheme, todo eso es con el fin, con el propósito de que podamos entrar en el reino de los cielos. Jesucristo no vino a morir por morir. No vino a morir solamente para perdonar los pecados. Él vino a morir para perdonar los pecados a fin de que podamos entrar en el reino de los cielos. No sé si me hago entender. Hay que comprender el fin, el propósito de todo. El propósito de todos no fue la cruz. La cruz fue el precio, el medio por el cual Jesús alcanzó su propósito, que era el reino de los cielos. Es más, dice Hebreos que por el gozo puesto delante de Él, o sea, el reino de los cielos, Él sufrió la cruz. O sea que la cruz, Él fue la paga, fue el precio, repito una vez más, que Él pagó para tener el gozo que le pusieron delante de Él. ¿Y cuál es ese gozo? Pues ese gozo es el reino de los cielos. Dice Pablo allá en Filipenses que haya en nosotros, si no estoy mal, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad y se humilló a hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús
es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que Jesús hizo fue para esto, para ser Señor de Señores y Rey de Reyes. Entonces nosotros predicamos el Evangelio del Reino. Estamos viendo los mensajes de Jesús a la iglesia, registrados en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Allí Jesús da un mensaje a las 7 iglesias. Créame, Apocalipsis capítulo 2 y 3 es una radiografía de la iglesia. Es una radiografía de la iglesia. Allí Jesús hace notar lo bueno y lo malo de la iglesia. Estas 7 iglesias están presentes hoy en día. Créame, hay iglesias como las de Éfeso. Hay iglesias como las de Esmirna. Hay lugares en el mundo entero donde la iglesia está siendo perseguida, así como Esmirna lo fue. Ahora, en este tiempo, no es una persecución generalizada en todo el planeta. Por ejemplo, aquí en el Ecuador nadie nos estorba. Tenemos permisos legales para poder hacer cultos y tenemos derechos que nos protegen. Pero hay otras partes en el mundo donde la iglesia está como estuvo la iglesia de Esmirna. Hay lugares en el mundo donde la iglesia es como la iglesia de Pérgamo. Y hay otras iglesias en el planeta, en otros lados, donde la iglesia es como la de Sardis. Iglesias que tienen nombre, de que viven, pero están muertas. Iglesias que pueden ser megas iglesias y parecen que están vivas y parece que están creciendo, pero están muertas. Están muertas. En pecado. No es que hay 4 pelagatos allí. No. Una iglesia muerta no es por la cantidad de miembros. Es por la presencia de Dios. Por la verdad, por la santidad que allí se practica. Entonces, estas 7 iglesias están presentes hoy en día. Nosotros quisiéramos y queremos ser, y aunque no estamos en persecución aquí, sin embargo, nosotros sabemos que todos vamos al final toda la iglesia será perseguida. Digo, la iglesia genuina, verdadera y real de Jesucristo será perseguida. Y tenemos que prepararnos. Mi trabajo es prepararles a ustedes para ese tiempo. Es prepararles para cuando venga lo difícil. Porque ahora estamos tranquilos. El asunto es cuando tengas que escoger entre ser cristiano o renunciar a ser cristiano. Cuando tengas que escoger entre tu contrato de trabajo y renunciar a tu fe, a Jesucristo. Cuando tengas que escoger entre tu casa, entre tu negocio y aún entre tu vida y el renunciar a Jesucristo. Entonces, dicen que guerra avisada no mata gente. Y yo espero que así sea. Cuando estemos avisados, cuando estamos nosotros ya preparados, podemos enfrentar mejor ese tiempo. Como les digo, yo pretendo ser como el pastor de la iglesia de Esmirna. Un pastor que preparó una iglesia, que cuando vino la tribulación, cuando vino la pobreza, cuando les despojaron de sus cosas, no renegaron, ni se echaron para atrás. Cuando vino la persecución de la misma iglesia, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Porque el peor enemigo de la iglesia no es la gente de afuera, es la iglesia misma. Los peores enemigos de Jesús fueron los mismos religiosos, los que hablaban de Dios, los que decían que tenían celo por Dios, los que sabían de memoria los mandamientos y la ley de Moisés. Ellos fueron quienes realmente lo crucificaron a Jesús. Ellos lo juzgaron, lo condenaron y luego le obligaron a los romanos a crucificarlo. Entonces ellos fueron los verdaderos enemigos, los que se dicen ser judíos y no lo son. Y esta iglesia no claudicó, esta iglesia no se echó para atrás. Le dijo Jesús, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, por un tiempo. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerden que vencer la muerte no es no morir. Vencer la muerte no es escaparse de la muerte. ¿Qué es vencer la muerte? Vencer la muerte es resucitar. Jesucristo murió, pero Él venció la muerte. La muerte no lo pudo retener. Él resucitó.
y vive por los siglos de los siglos. Pues tú y yo también vamos a serle fiel hasta la muerte y vamos a vencer la muerte. La muerte no nos va a retener, porque tú y yo también vamos a resucitar con Jesucristo y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hablando de las iglesias, Jesucristo hace una radiografía de todas las 7 iglesias. Es una radiografía de la iglesia de todos los tiempos y por lo tanto también de este tiempo. Ahí Jesús habla acerca de las cosas positivas, buenas de la iglesia, pero también habla de los peligros, de las amenazas de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que la iglesia tiene que cuidarse para no sucumbir, para no caer? Porque usted sabe que al dragón se lo mata en el huevo. No, como hemos visto hemos hablado a veces de esa ilustración. Yo he preguntado a veces, ¿quién puede derrotar a un león? ¿Quién se atrevería a enfrentarse a un león y derrotarlo? Y nadie se atreve y dice, no, pues un león me mata. Pero escúcheme, yo sí puedo matar, no 1, sino 10, 20 leones. Si es que son chiquititos, recién nacidos. Porque cuando el león es chiquito, se lo puede vencer. El problema es cuando lo dejamos crecer. Entonces, estos peligros en la iglesia hay que cuidarlos desde que nacen, porque si los dejamos crecer nos pueden devorar. Pero cuando están comenzando los podemos derrotar. ¿Cuáles son estos peligros? Hay 3 amenazas. Todo gira alrededor de esas 3 amenazas, que son las que atentan contra la iglesia. Número 1 es la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas. Número 2 es la doctrina de los balaamitas, de Balaam. Y número 3, la doctrina, la enseñanza de Jezabel. Estas son las 3 amenazas para la iglesia. Tenemos que identificar qué y quiénes son los nicolaitas y cuál es su enseñanza, su doctrina. Y tenemos que aborrecerla y rechazarla. No dejar que se implante en nuestras iglesias. Número 2, tenemos que identificar y reconocer cuál es la doctrina de Balaam, de los balaamitas. Y tenemos que identificarla, tenemos que saber qué es lo que enseñan y tenemos que rechazarla, aborrecerla y rechazarla, porque Dios las aborrece y las rechaza. Y además también tenemos que identificar lo que enseña Jezabel. Porque Dios le decía a Tiatira, Jesús le decía a Tiatira, tengo contra ti que toleras. Los pastores tenemos que ser intolerantes, aunque esto suena a mala palabra en este tiempo. Tenemos que ser intolerantes con la doctrina de estos 3 grupos, contra la doctrina de Jezabel. Dice que toleras a esa mujer que se dice profetiza, esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. No, entonces hay que identificar estos 3 enemigos, esas 3 amenazas, y hay que aborrecerlas y hay que desecharlas, y no hay que permitirles en nuestras vidas, para empezar, y no hay que permitirlas en la iglesia. Digo, si hay un pastor bien parado, si hay un pastor que está en las manos de Jesucristo. Por eso es que él comienza los mensajes a las 7 iglesias con el mensaje a la iglesia de Éfeso, y le comienza diciendo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesucristo se identifica como el que tiene a las 7 estrellas en su diestra. ¿Qué son las estrellas? En el capítulo 1, el mismo el Señor Jesucristo le dice a Juan que las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 pastores, son los líderes de las iglesias. Y los candeleros de oro son las iglesias. Entonces Jesús realmente necesita hombres y mujeres que enseñan la palabra de Dios
pero que estén en sus manos, que no estén en manos de ninguna organización, que no estén en manos de ninguna junta, de ningún grupo, de nadie que los controle y que maneje y que les diga lo que tienen que predicar, lo que pueden y lo que no pueden predicar. Que tengan la libertad en el Señor para decir lo que Dios le manda decir. Porque para decir lo que Dios nos manda decir necesitamos pantalones. Tenemos que ser valientes, porque no todo el mundo se atreve a hablar lo que Dios le manda decir. Entonces, hermanos, estas amenazas deben ser conocidas, deben ser identificadas y deben ser rechazadas. ¿De qué manera? A través de la predicación, a través de la enseñanza bíblica, a través de pararse en el púlpito y enseñar y predicar a la gente. Así es como destruimos estas cosas. Y si por eso tenemos que sufrir consecuencias, pues bienvenidas sean. El asunto es que tenemos que decir lo que Dios nos manda. La doctrina de los nicolaitas, aunque esto lo vamos a seguir hablando, o sea, porque esto no se agota y todavía tenemos algunos años antes de que empiece el fin. Entonces, pero rapidito, los nicolaitas, porque quiero ver si hablo más hoy día de los balaamitas, de la doctrina de Balaam. Los nicolaitas son las personas que están en la iglesia y que quieren controlar la iglesia a la manera humana. El nicolaísmo es el laicismo metido y dominando y gobernando la iglesia. Son aquellas personas que quieren que la iglesia se gobierne como se gobierna la cooperativa, como se gobierna el sindicato, como se gobierna cualquier cosa secular. Y la iglesia no es algo que se deba gobernar de esa manera. La iglesia se gobierna teocráticamente. La gobierna Dios y la gobernamos a través de lo que dice la Escritura. Yo sé que hay gente que pudiera aprovecharse de aquello y decir que en realidad es teocracia, y no necesariamente sea teocracia, sino alguien que quiere simplemente aprovecharse y sacar provecho, mejor dicho, de esa posición. Pero a esto los juzgará Dios. Nosotros debemos entender de que la iglesia es una organización no terrenal, no democrática, sino teocrática. Y la iglesia se debe gobernar como la Biblia dice. Aquí la cabeza es Dios, y después de Dios es el pastor. Y después del pastor que venga lo demás. Pero así es como Dios gobernó. ¿Cómo gobernó Dios a Israel? ¿Lo gobernó con una asamblea? ¿Lo gobernó con un congreso? Dios gobernaba a Israel. Y Él escogía al hombre que Él quería usar. Escogió a Moisés. Y Moisés no consultaba a un congreso, no consultaba a una junta, no consultaba a un directorio. Moisés subía a la presencia de Dios. Moisés subía a la presencia de Dios y escuchaba de la boca de Jehová Dios, escuchaba la palabra y el mensaje para el pueblo. Y él descendía al pueblo y decía: así dice Jehová, así dice Dios. Les guste o no les guste, esto es lo que Jehová Dios ha dicho. Por eso es que Él necesita hombres y mujeres que estén en sus manos, a los cuales Él pueda decirle: ve y di esto. Le dijo Dios a Jeremías: a ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Tú pues oirás la palabra de mi boca. Tú no es que vas a consultar, tú vas a escucharme a mí, vas a consultarme a mí. Oirás la palabra de mi boca y amonestarás a mi pueblo de mi parte. Y que no te tiemblen las piernas para hacerlo. Porque hay que amonestar. Estamos en el tiempo de la apostasía. Este tiempo se caracteriza por la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el mundo metido en la iglesia. Iglesias tibias. Iglesias, gente que no deja de venir a la iglesia, pero que está viviendo vidas mundanas. Que está practicando la vida como la viven los demás que no conocen al Señor Jesús. Tenemos jovencitos en la iglesia que practican fornicación. Tenemos miembros de iglesia que no faltan a la iglesia, pero que están en adulterio, que no se casan. Tenemos gente que está en la iglesia predicando, pero que está robándose los diezmos, robándose las cosas de la iglesia.
Tenemos gente y gente así. Entonces, es la apostasía. Entonces, tenemos que tener la valentía para pararnos y decirle: hey, tú que tienes empleados, si no les pagas lo que dice la ley, le estás robando y estás pecando delante de Dios. Así que tenemos que tener la valentía para poder hablar de esta manera. Los nicolaitas son las personas que quieren gobernar la iglesia a la manera humana. Por ejemplo, hoy en día el estatuto de la iglesia no está hecho conforme a la Biblia, está hecho conforme a la Constitución del Ecuador. La máxima autoridad, según ese estatuto, no es Dios, no es la Biblia, es la asamblea. Porque así reza la Constitución de nuestro país, es la asamblea. Y muchas iglesias se manejan así. La asamblea pone y quita pastores. ¿Me está diciendo usted que Dios está gobernando esa iglesia? No, lo están haciendo los hombres. Tenemos iglesias que, mire, para que usted sea pastor, usted necesita tener un título. O sea, eso cada vez se presiona más. Un título académico. Usted tiene que ir a un seminario, que es una universidad, donde se aprende teología. Pero no es la teología bíblica, es la teología humana. No es la teología divina, es la teología humana. Muchos pastores salen, y yo le digo porque yo también estuve y pasé por ahí, salen de los seminarios más con filosofía humana que con filosofía bíblica y cristiana. Lo que se enseña, muchas de las enseñanzas que se dan hoy en día en la iglesia es humanista, no es bíblica. Ahora, ¿qué es el humanismo? El humanismo simplemente es tratar de extraer y aplicar los valores humanos, que no necesariamente tienen la intención de ser malos, pero es hacer las cosas de acuerdo al pensamiento y a los sentimientos y a la filosofía del ser humano, no de Dios, sino del ser humano. Se enseñan muchísimas cosas que vienen de una filosofía humanista del hombre y no de Dios. Déjeme decir una cosa. Por ejemplo, lo que se enseña acerca de las familias, de la familia en las iglesias, no viene de la Biblia en la gran mayoría. Le ponen versículos bíblicos, pero no es Biblia. Si se hace un estudio más profundo, usted ve que eso es pura psicología humana. Tenemos pastores que son más motivadores que predicadores de la Biblia. Que lo que les interesa es los aplausos, lo que les interesa es que la gente se llene de una buena actitud y que salga de la iglesia muy emocionado. No se le habla de santidad, no se le habla de obedecer a Dios, porque eso no motiva, eso más bien desmotiva a mucha gente y algunos se van de la iglesia. Entonces hay gente que le interesa hablar bonito para que sigan viniendo los demás, y lo que hacen es un show para atraer a la gente, pero atraerla por ese tipo de mensajes. Tenemos pastores que intentan, sin darse cuenta, intentan ser más psicólogos que pastores. El trabajo de un psicólogo no es lo mismo que el trabajo de un pastor. Un psicólogo, ¿cuál es el trabajo de un psicólogo? Hacerte sentir bien. Él trabaja con tus sentimientos, con tus pensamientos. Cuando tienes problemas, no sabes qué hacer, cuando estás confundido, cuando tienes conflictos internos, tú vas a un psicólogo. Y el psicólogo te sienta por ahí en una camilla y te dice: cuéntame tu vida. Y luego te dice: ¿sabes qué? Eso no está mal, eso está bien, el problema no está en ti, el problema está en lo demás. Acéptate como tú eres, que eres homosexual. Ese no es problema. O sea, así eres tú, acéptate tú, no importa que los demás te rechacen. Así, entonces él dice: sí, no, me siento bien. Entonces el trabajo de un psicólogo es hacerle sentir bien a la gente, a las personas. En cambio, un pastor está para decirte la verdad. Tú pues oirás la palabra de mi boca y los amonestarás. No dice los motivarás, los amonestarás. Porque a nadie que se le corrige queda contento. Y los amonestarás de mi parte.
Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, atalaya, pastor. Y si tú hablares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Ese es un pastor. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. Así que conmigo se van a cansar, y yo estoy aquí para hablar lo que dice el Señor, y creo que todos los pastores honestos estamos para eso, para decir y hablar lo que dice la palabra del Señor, para corregir, porque los que entrarán al reino de los cielos son los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. No van a entrar los pastores por ser pastores, no van a entrar los evangélicos porque son evangélicos, sino los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. De nada te sirve que tú estés asistiendo a la iglesia si no cumples lo que Dios te manda hacer. De nada te sirve, qué sé yo, estar en alabanza si estás practicando fornicación o estás en adulterio. De nada te sirve aún levantar muertos y sanar enfermos y echar fuera demonios y profetizar si no estás haciendo la voluntad de Dios, porque los que entran en el reino de los cielos son los que hacen la voluntad de Dios. Muchos dirán aquel día: Señor, pues si yo levantaba muertos, Señor, si yo predicaba, Señor. Pues dice que Él les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, amados hermanos, los nicolaitas son los que promueven el humanismo dentro de la iglesia. Y lo más triste de todo eso es que nosotros, los pastores, ni siquiera nos damos cuenta. Juraríamos que estamos predicando Biblia y no nos damos cuenta que estamos llenos de psicología secular. Y claro, lo hemos mezclado con Biblia, porque esa es la iglesia de la Odisea, la del último tiempo, que es tibia, o sea, un poco de agua fría y un poco de agua caliente, un poco de Biblia y un poco de ciencia humana. Y hacemos una cosa allí y pensamos que eso es Biblia, que eso es doctrina de Dios. El que tiene oído, oiga. Y todo pastor y todo cristiano debería orar para que el Señor nos dé espíritu de revelación y de entendimiento, porque a simple vista no se ven estas cosas. Tienes que ser iluminado por el Espíritu Santo, por Dios, para poder detectar estas cosas. Los balamitas. Tengo contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién es Balaam primeramente para entender su doctrina? ¿Quién fue Balaam? Escúcheme, Balaam fue un profeta de Dios. Fue un profeta de Dios. Balaam hablaba por el Espíritu Santo, no fue un profeta del diablo. Tampoco es que el diablo le hablaba y él decía lo que el diablo le mandaba a decir. No es que venía un demonio y le hablaba, no. Balaam era profeta de Dios. Lo que quiere decir que aun cuando seamos profetas de Dios, no es todo, no es suficiente. Porque podemos ser como Balaam. Dice la Escritura que Balaam puso su rostro hacia el desierto. Dice que después de 2 intentos, tratando de conseguir de Dios una maldición para el pueblo de Israel, a fin de poder cobrar la paga que Balac, rey de Moab, le había ofrecido, porque Moab era un pueblo más pequeño que Israel, no podía enfrentarlo. Entonces el rey de Moab dijo: voy a buscar a alguien que venga, un profeta de Dios, que venga y maldiga a Israel para que Dios no lo apoye y lo podamos destruir.
Entonces se buscaron un profeta de Dios, a Balaam, y le ofrecieron plata para que él venga y maldiga a Israel. Y Balaam vino y dijo, bueno, voy a tratar de que Dios, mire, él no dijo voy a buscar al diablo para que el diablo me ayude a maldecirlo, no, él buscó a Dios. Él hizo los altares allí y dijo, ponte allí Balaam en ese altar y déjame a mí consultar a Dios. Y Dios vino y le dijo, no Señor, tú no puedes maldecir a mi pueblo, porque está bendito. Por 2 ocasiones trató de buscar maldición de parte de Dios para Israel, a fin de poder cobrar su paga. Pero como no pudo, finalmente, aparentemente se rindió. Así que dice que puso su rostro sobre el desierto y alzando sus ojos vio a Israel que estaba alojado, que estaba acampado y organizado por tribus. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. El Espíritu de Dios, no el diablo. El Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el varón que oyó los dichos de Jehová, de Dios. Así que él oía lo que Dios le decía. Era profeta genuino y verdadero de Dios. Dijo el que vio la visión del Omnipotente. Ojo, caído, pero abierto los ojos. Esta es una de las declaraciones más tristes de la Biblia, más terribles de la Biblia, porque está hablando de un hombre, de un verdadero hombre de Dios, que tenía un llamado como pocos lo han tenido en la tierra. Un profeta al que Dios usaba de una manera increíble, que Dios le hablaba directamente. Un hombre que tenía visión, un hombre que entendía bien todas las cosas. Un hombre que oía de la boca de Dios lo que él decía. Porque en ese tiempo no tenían pues el libro. Qué privilegio escuchar de la boca de Dios sus dichos. Recibir instrucciones directamente de Dios. Como Moisés. El hombre que vio visiones del Omnipotente, pero caído. Lo que quiere decir, escúcheme, que pueden haber grandes hombres de Dios, pastores que conocen bien la Biblia, pastores y hombres que fueron llamados por Dios al ministerio, no por el diablo. Yo sé que hay muchos que se autodenominan pastores y solitos se hacen pastores. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de los verdaderos, aquellos que en realidad Dios los llamó. Aquellos que en realidad han recibido revelación de Dios, que tienen conocimiento dado por el Espíritu Santo de las Escrituras y que aún así pueden estar caídos. Ojos abiertos, pero de corazón caído. ¿Cuál era el problema de Balaam? Que teniendo el llamado de Dios, teniendo la unción de Dios, teniendo el Espíritu Santo, teniendo todo lo que se pueda tener como hijos de Dios, como siervos de Dios, amaba el dinero. Y usó su ministerio, su llamado y la influencia, la imagen que te da un ministerio para hacer dinero, para hacerse rico aquí en esta vida, en este siglo. Así que no se necesita ser un hijo del diablo.
No se necesita ser alguien extraño a la iglesia para ser de la doctrina de Balaam. Es más, yo sé y veo muchísimos llamados de Dios con grandes ministerios que quieren lucrar como Caín, como Balaam, con el ministerio y con el llamado que Dios les dio. Balaam no era un brujo. Balaam no era un chamán. Balaam era un profeta genuino y verdadero de Dios, llamado por Dios, pero corrompido. Dice la Biblia que él habló y tuvo que bendecir a Israel, porque no le quedó de otra. Cumplió con su ministerio, pero él no quiso perder el dinero. Así que después de todo esto habló con Balac, rey de Moab, para no perder la paga, porque Balac lo trajo para que maldiga a Israel y él terminó bendiciéndolo. Entonces Balac se puso bravo, pero yo pienso que Balaam le hizo un guiño con el ojo y le dijo: después hablamos. Entonces fue y habló con él y le dijo: mira, no hay cómo maldecirlos, pero hay una forma que tú puedes destruir a Israel, porque ellos tienen un Dios que los ama, los guarda, los protege, pero es un Dios celoso, un Dios que no deja que nadie los toque porque son bendecidos de él, pero un Dios que es santo, 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 y que no tolera el pecado entre ellos. Así que tú no necesitas destruirlo. Ellos mismos pueden hacerse destruir por su mismo Dios. Ven acá, hazte una fiesta allí en Valpeor, un sitio. Haz fiestas a tus ídolos, hagan sacrificios y que haya bastante comida. Y que las mujeres se vistan muy sensualmente, pantalones bien ajustaditos, blusitas descotadas, con puperitas, lo más sensual que se pueda, y que vayan y inviten a los hijos de Israel a la fiesta. Y la Biblia dice que ellos lo hicieron así, e invitaron a Israel a Valpeor a una fiesta. E Israel comió las cosas sacrificadas a los ídolos de los moabitas y de los madianitas, y además fornicó con las mujeres de Moab. 24,000 fornicaron ese día, y se encendió la ira de Dios. Es que Balaam tenía los ojos abiertos, estaba caído, pero tenía los ojos abiertos. Él sabía lo que dice la Biblia. Él sabía cómo Dios opera y cómo Dios trabaja. Él sabía que Dios es un Dios santo y que no tolera la fornicación entre sus hijos, que no tolera la idolatría entre sus hijos. Así que al diablo con la Liga o con el Barcelona, tú no tienes ídolos de ningún tipo. Que te caiga un poco mejor está bien, pero cuidado con ser de la muerte blanca, de cosas como esas. Tú eres del reino de los cielos, y tu Dios, no tu ídolo, tu Dios es Jesucristo, y tú tienes vida eterna, no muerte blanca ni nada por el estilo. Cuídate de la idolatría en todas las formas y en todos los sentidos. Ya no seas fanático de nada ni de nadie. Somos, si quieren, fanáticos de Jesús, y nada más que de Jesús y del reino de los cielos. Entonces Balaam era un tipo con los ojos abiertos, pero caído.
¿Cuántos de esos no hay hoy en día también? Que no es que aman las multitudes, no aman las almas. Para ellos las multitudes son sinónimos de diezmos, de plata, de dinero, de bienestar. Israel ese día pecó y Dios mató. ¿Sabe usted lo que me llama la atención? Que cuando Dios se enojó, lo primerito que le dijo a Moisés, él dijo: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, cuélgalos. ¿Por qué a los príncipes? Porque los príncipes, los líderes, somos los responsables. Nosotros tenemos que estar pilas para enseñar y hablar a la gente que está bajo nuestro cuidado, bajo nuestro liderazgo, si cabe el término, o bajo nuestra responsabilidad, mejor dicho. Tenemos que estar advirtiendo, hablando y cuidando. Y Moisés cogió a los príncipes de Israel, a los líderes de Israel, y los ahorcó. Y luego ordenó que todos los que se acostaron, los que tocaron mujer, sean muertos. Murieron 24,000 personas en ese día. No me venga a decir que Dios es bueno, es que por la gracia. Claro que estoy fornicando, no me caso, pero cuidado con esas cosas. A mí me van a odiar por decir esto, pero esa es la verdad. Yo estoy aquí para agradar a Dios. Yo no voy a perder lo mío con Dios por nadie, y menos por los adúlteros, menos por los fornicarios. Vamos a decir lo que la Biblia dice, lo que la Escritura dice. Hermano, cásate. No estás viviendo así nomás, porque estás viviendo así nomás sin ningún compromiso delante de Dios. Cualquier rato te cansas y te vas. Y no creas que eso es cosa sencilla para Dios. Cásate. Deja la fornicación, deja el adulterio. Ya no forniquen, no adulteren. Dijo Jesús que si tu mano te da ocasión de caer, córtatela. Si tu pie te da ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Pues mejor es entrar en la vida con un solo ojo, o sea, tuerto, o cojo, o manco, que ser echado en el infierno de fuego teniendo 2 manos, 2 pies y 2 ojos. Escúchame, déjame parafrasearte esto. Si tu sexo te da ocasión de caer, córtatelo. Mejor te es entrar al reino de los cielos mutilado que irte al infierno con eso. Mujeres, si tu cuerpo te es ocasión de caer, opérate, pero para sacarte en vez de ponerte. Es una broma. Lo que quiero decir es: evita. No te pongas, no seas tropiezo. Dijo Jesús: yo os digo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, no está hablando de niños, está hablando de gente que cree en Él, de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una gran piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo de la mar, antes que hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre o aquella mujer por quien vienen los tropiezos. Así que, si tu mano, o tu pie, o tu ojo, o tu sexo, o tu vestido, tu forma de vestir, o lo que sea, de esa ocasión de hacer caer, de hacer tropezar a alguien, sácatelo. Que el pastor Miguel es extremista. Sí, estoy en el extremo de la Biblia, pero eso es lo que dice. Lo que pasa es que nosotros
Mire, yo en la fundación recibo niños que vienen, que son, la policía los rescata de padres que están dedicados a robar en las calles. Y esos niños llegan a la fundación de tiernas edades y para ellos robar no es malo, para ellos es normal, es un estilo de vida. Ellos en su mentecita todavía no procesan y no se dan cuenta que eso es malo, porque desde que tienen uso de razón ven que robar es una forma de vida. Y así ha vivido. O a veces con el sexo. Entonces llegan y esos niños quieren seguir haciendo lo mismo, porque para ellos eso no es malo. Porque así nacieron y así han crecido hasta que llegaron con nosotros. Y nos toca hacer una reeducación en su mente para poder hacer entender de que eso no está bien, que eso está mal, y que puedan corregir sus conductas. Nosotros hemos nacido en una sociedad en la que la forma en que vestimos nos parece normal. Pero si tú lees bien la Biblia, Dios a los sacerdotes, ni siquiera a los sacerdotes les permitía hacer altares con gradas. Todo era en el piso. Decía, para que no se descubra tu desnudez. Y eso que las piernas de los sacerdotes, los hombres, son chuecas y feas y peludas. Y aún así Dios decía que no se descubra tu desnudez, menos todavía una mujer. Pero claro, el pastor Miguel es extremista. Y yo no estoy hablando solamente de pantalones, estoy hablando de toda forma de vestir en la que hagas tropezar a un hombre. Ya vamos a hablar, cuando hablemos de Jezabel vamos a hablar de la manera de vestir. Pero estamos hablando hoy día de Balaam. Y Dios le decía a la iglesia, hey, no me gusta, ¿qué tienes allí? A esos que retienen la doctrina de Balaam. No me gusta a esos de la prosperidad que están metidos en tu iglesia. Esos que te hablan solo de plata, plata y plata, y todo para ellos es plata, dinero. Y que te dicen que la prosperidad se la mide en función del dinero que puedas tener. Y nosotros, aunque no nos falta el pan de cada día, pero no es que andamos llenos de plata. Y Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, aunque tampoco se acostaba sin comer, aunque tampoco tenía que dormir en la calle. ¿Quiénes son los balamitas? Son todos estos que giran alrededor de la plata. Y hoy en día tenemos megas iglesias que giran alrededor del dinero. Donde solamente hay motivación y donde solamente te prometen prosperidad, riquezas, fama, fortuna. Claro, ¿quién no quiere oír ese tipo de cosas? Pero pégate unos cuantos mensajes allí contra el adulterio, contra el robo, contra la estafa, contra la manera de vestir, y vas a ver que se quedan sin miembros. Como dijo el profeta Chapulín Colorado, síganme los buenos. Síganme los buenos. Vamos a seguir hablando sobre esto. Vamos a seguir hablando acerca, no se olviden, hay 3 fuentes de doctrinas que son fatales, letales contra la iglesia. Número 1, nicolaísmo, el humanismo. Hacer las cosas en la iglesia, manejar la iglesia a la manera humana y no a la manera divina. Número 2, el balamismo. Es aquellos que tienen la doctrina de Balaam, centrada en la plata. Y los balamitas no son brujos, son pastores, siervos llamados por Dios, dotados con ministerios, dones y talentos dados por Dios.
No son gente ignorante, es gente que conoce la Biblia, tiene los ojos abiertos. Pero les gana su deseo de ser ricos y millonarios en esta tierra y en este mundo. Y se dejan llevar por eso. Y también los que siguen la enseñanza y la doctrina del libertinaje, del pecado de Jezabel, que enseñaba a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hablaremos más sobre esto en lo posterior. Amados hermanos, en realidad los amo. En realidad estoy empeñado en llevar gente al reino de los cielos. En realidad tengo temor de Dios. En verdad yo creo que estamos viviendo el último tiempo. Donde la maldad ha aumentado tanto que nos parece que lo malo no es malo, que es bueno. O sea, ni siquiera tenemos ya la capacidad de discernir. Porque ya nos parece normal. Pero necesitamos abrir los ojos. Necesitamos el Espíritu Santo y su revelación para conocer la verdad, para estar preparados para su venida. Estar preparados para su venida comprende 4 cosas. Esto memorizarás. Lo voy a seguir repitiendo muchas veces. Pero trate de memorizar 4 cosas. ¿Qué es estar despiertos para la segunda venida? ¿Qué es estar preparados para la segunda venida sin Jesús? 4 cosas. 1. Debes saber en qué tiempo estás viviendo. Debes ubicarte en el tiempo profético que estamos viviendo. Tú tienes que ubicarte en este tiempo que se llama principio de dolores. Tú tienes que saber que de aquí a menos de 40 años, y cuando digo esto me emociona demasiado, en menos de 40 años Jesús va a estar aquí en la tierra en cuerpo y lo veremos tal como Él es. Lo vamos a ver, porque aunque muramos antes, vamos a resucitar cuando Él venga y lo veremos tal como Él es. Tú tienes que saber que estamos en el tiempo donde la maldad aumentará, donde hay apostasía, y que se amontonarán falsos profetas y falsos maestros y harán grandes señales y harán grandes iglesias, megas iglesias, y engañarán a millones, a muchos, dijo Jesús. Tú tienes que ubicarte en el tiempo. Número 2, tienes que saber cuáles son los hechos y acontecimientos que tienen que suceder en este tiempo y en lo que viene. Tú tienes que saber qué es lo que se viene más adelante. Tú tienes que saber que guerras, rumores de guerras, pandemias, hambres, terremotos van a suceder con más frecuencia de aquí en adelante y en diferentes lugares de la tierra. Tú tienes que entender que eso va a suceder así, para que no te aloques, para que no te turbes. Para que no digas, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? No, no, Señor, eso está determinado. Así dice la Escritura. Tú tienes que saber que eso es así. Y tu oración debe ser: Señor, protégeme en este tiempo, que yo no me confunda, que yo esté bien parado en tu palabra. Tú tienes que saber que después de esto, de este tiempo, viene el anticristo. 3 años y medio, escúchame, 3 años y medio, este tipo hará lo que le dé su regalada gana en la tierra. Y Dios le permitirá actuar por 42 meses. Y le permitirá hacer señales y prodigios. Y se le permitirá hacer guerra contra la iglesia, contra los verdaderos santos, y vencerlos. Y llevarlos a la cárcel, y llevarlos a la muerte. Y ahí está la paciencia de los santos, dijo Juan. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, pues tiene que morir. Pero no negamos, porque sabemos
¿Qué perdemos si es que negamos a Jesús? Y sabemos que ganamos si es que le somos fiel aún hasta la muerte. Tienes que saber en qué tiempo estás viviendo. Tienes que saber qué acontecimientos vienen antes de que Jesucristo aparezca. Y tienes que vivir en el temor de Dios. Esto es lo más importante. Tienes que practicar los mandamientos de Dios. De nada te sirve ser experto en los tiempos proféticos, experto en conocer los hechos y acontecimientos que se van a dar. Si estás en adulterio, si estás en fornicación, si estás robando, si no perdonas a alguien, si no pides perdón a alguien, si te estás vistiendo como prostituta, si tienes una boca sucia, de nada sirve. Estar preparado es estar viviendo en el temor de Dios, en la palabra de Dios. Y cuarto, estar preparado es estar decidido a morir si es necesario. Estar decidido a perder tu casa, el fruto del trabajo de toda tu vida. Si es que tienes que elegir entre Jesucristo y tu casa. Estar preparado para ir a la cárcel si es que a ti te toca ir. No van a ir todos a la cárcel. No van a matar a todos. Van a ser selectivos. Van a buscar a los que más problemas causamos. Pero si te toca, te toca. Estar preparado para la venida del Señor Jesucristo es estar ubicado en el tiempo, saber qué esperar, saber qué es lo que va a acontecer, estar viviendo en el temor de Dios, en la obediencia del Señor, y estar dispuesto a morir si es que llega a ser necesario, o a perder cualquier cosa. ¿Cuántos están preparados aquí? Esto es palabra de Dios para hoy día, para ese tiempo. Síganos en las redes sociales. Escuche estos mensajes 2, 3, 4, 5 veces, 10 veces, para que se le meta bien en la cabeza qué es lo que tiene que hacer, para que no se confunda. Y ore al Señor, ore a Dios que le ayude. Yo no le predico para que tenga miedo. Llénese. Jesucristo dijo que cuando veamos estas cosas, erguíos, dijo, y levantad vuestras cabezas, porque el tiempo de tu redención está cerca. Cerca. Ya estamos al final. Y créame, Dios está con nosotros. El Espíritu Santo va a estar con nosotros todo siempre. Cuando nos torturen, Él va a estar allí suavizando nuestras torturas. Pero claro, tú tienes que estar dispuesto. Pero una vez que tú estás dispuesto, déjanos que Él va a estar allí como anestésico, ayudándote, fortaleciéndote para que soportes. Puedes soportar, porque con Cristo todo lo podemos, porque Él nos fortalece. Él nos va a ayudar, no se angustie. Dios no nos va a dejar solos. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que seamos valientes sabiendo que Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerde que nuestra victoria no es no ir a la cárcel, que nuestra victoria no es no morir, nuestra victoria no es no perder la casa en este último tiempo. Nuestra victoria es resucitar de entre los muertos. Como dijo Job, aunque me mate, en Él esperaré. Porque yo sé que aunque esta mi piel se deshaga, en mi carne de ver a Dios. Porque yo sé que del polvo me levantará.
y veré a Dios nuevamente. Así que, tranquilos, nosotros nacimos para vivir para siempre. Pero no en este cuerpo, sino en el cuerpo que Dios nos va a dar cuando Él venga. Así que, adelante, pongámonos de pie, vamos a hacer una oración. Cierra tus ojitos, levanta tus manos allá, Señor. Padre, te damos infinitas gracias una vez más. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Espíritu Santo, tuyo es el crédito. Tú eres el que revelas tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos y prepararnos. Ven, Señor Jesús. Aunque en nuestra carne tenemos miedo, en nuestro espíritu estamos fuertes, vigorosos, porque confiamos en ti. Dios, gracias por el no y la valentía que nos das para vencer, Dios mío, cualquier prejuicio, cualquier temor que nos venga en la carne. Porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, por mostrarnos esta radiografía de la iglesia. Gracias por prepararnos para tu segunda venida. Gracias, Señor, por hacernos entender esas cosas. Francamente, daríamos cualquier cosa por tener tu palabra siempre. Dios, gracias por mostrarnos que tenemos que cuidarnos de la doctrina de los nicolaitas, de los balaamitas y de la doctrina de Jezabel. Gracias por mostrarnos que estas tres son las amenazas más peligrosas que tenemos en la iglesia. Que no hay que tolerar esto, que hay que aborrecer esto y que hay que atacar estas cosas sin temor, sin miedo, porque el tiempo está cerca, porque estamos en apostasía, porque hay tanto engaño, porque hay tanta gente que cree que estas cosas están bien. Ayúdanos, Dios, abre nuestros ojos, derrama sobre todos nosotros espíritu de revelación y de sabiduría. Permítenos seguir en la verdad. No cambiaríamos esta verdad por nada, no la vendemos. Cueste lo que nos cueste, estamos dispuestos a pagar lo que sea por mantenernos en esta verdad. Gracias, Padre. Te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Y esperamos que tú nos sigas enseñando, Espíritu Santo. Gracias. Te adoramos y te bendecimos. Toda la gloria, la honra y la alabanza, la adoración, el crédito es para ti, Señor. Porque solamente tú la mereces. Nosotros nada somos. Aún si entendemos esto, es por tu infinita gracia y misericordia. Ven, Señor Jesús. Te amamos. Ven, Señor Jesús. El mundo lo necesita. Sabemos que el mundo no se va a arreglar, no se va a componer. El mundo se va a convulsionar más y más en estos años que vienen. Y finalmente aparecerá el anticristo, que aparentemente intentará durante 3 años y medio componer las cosas, pero que será momentáneo y será solamente para provocar la destrucción eterna. Dios, gracias por tu palabra. Te amamos, te adoramos. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los bendiga.